que tarde o temprano van a frenar las actividades humanas. Y esto van a presentar los compañeros que ya veo, Enrique y Javier. Entonces, digamos, vamos a iniciar. Pero antes de eso, un aviso para los que no tengan todavía textos, todavía están disponibles textos 5, 11 y 12. O sea, quédense un línea después, por favor, después de esta clase, voy a quedarme en línea y existe todavía la posibilidad de presentar el texto 5, el texto 11 y el texto 12. Si alguien no tiene texto por exponer, todos tienen que exponer, por favor, lo vamos a repartir. Estos tres textos restantes. Ok, pero antes de nada, pues sí, ahorita sí empezamos. Texto número 1. Pues adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Ahorita les voy a compartir pantalla para la presentación, para la exposición. Muy bien, y yo apago mi cámara, ¿no? Para que tengamos más capacidad. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, Sí, observa? sí, adelante, por favor. Espérame un tantito. Luego más grande. Ya, se alcanza, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, nosotros somos el primer equipo de este curso que se nombra Pensamiento Ambientalista. Yo me llamo Cruz Salinas Enrique y mi compañero se llama Javier González Graf, ¿no? Nosotros vamos a exponer un libro, como mencionó el profesor conocido, que se nombra Los Límites del Crecimiento. Los autores, vamos a conocer un poco de los autores de este libro. Bueno, Donella Mildoms, ella falleció en el año 2001. Ella fue una científica ambiental y una maestra y escritora estadounidense. Estudió química en el Carleton College y tiene un doctorado en biofísica por la Universidad de Harvard. Y su obra más reconocida pues, es este libro que se llama Los Límites del Crecimiento. Jorge Reinders es un académico noruego, es un profesor de la Escuela de Negocios en Noruega y su línea de investigación es el desarrollo sostenible, el cambio climático y la mitigación del calentamiento global. Dennis Mildoms es un profesor emérito de Administración de Sistemas y antiguo director del Instituto de for Policy and Social Sciences en la Universidad de Nuevo Hampshire. Es también coautor de este informe de los límites del crecimiento. Bueno, me faltó un autor que es William Burroughs, que es casi, no encontré muchos datos bibliográficos de este autor. Pero bueno, vamos a empezar con la introducción y con el primer capítulo de este libro. En esta introducción, bueno, empezando con la introducción, nos menciona Uten, que fue un secretario general de las Naciones Unidas, más conocido como la ONU, y por ser el primer presidente por tener dicho cargo que proviene de un país subdesarrollado, ¿no? Le conoce muy reconocido personaje, y el cual nos menciona que los problemas centrales a los que se enfrenta el ser humano, tanto hombres como mujeres y niños, etcétera, ¿no? Estos problemas son el deterioro del medio ambiente ocasionado por las manos del hombre, el estancamiento económico, la carrera armamentista que hoy en día sigue vigente y una explotación demográfica que va año con año en aumento, ¿no? No de manera equitativa, pero sí a nivel mundial, sí. De una perspectiva humana. Esta perspectiva humana tiene que ver con que cada ser humano se enfrenta a una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas día con día, el cual pues necesita ser resueltos. Estos problemas se encuentran inmiscuidos en los diferentes niveles de intereses humanos, el cual se presenta en la dimensión tiempo y espacio. Como pueden ver, compañeros, en esta imagen pues podemos ver diferentes problemáticas que se
pueden encontrar en esta cuadrícula un ejemplo para que pues, puedan entender este cuadro es llevar el sustento alimenticio o el sustento económico a nuestras familias, ¿no? En este sustento económico o alimenticio lo podemos encontrar en la parte inferior izquierda, ¿no? En el primer cuadro. Sin embargo, otro ejemplo podríamos poner el narcotráfico, que es un problema que afecta a nivel nacional. Le podemos encontrar en el tercer cuadro de arriba, de hacia abajo hacia arriba, que esto no es un problema que no solamente afecta a nivel nacional, bueno, afecta a nivel nacional, pero también afecta a nivel vecindario, municipal, y también nos perjudica a nivel familiar, ¿no? Otro ejemplo ya más grande sería el de una guerra mundial, como la humanidad ha pasado, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Estas de alguna manera repercuten a diferentes niveles de interés humano, ya que por una guerra puede traer efectos negativos como las pérdidas de cosechas, lo que va a provocar la falta de alimento. Esta falta de alimento hace que la población de diferentes comunidades y naciones no lleguen a comer adecuadamente. No sé si me doy a entender. Y bueno. No, regresa a la gráfica, olvidó el punto más importante. Bueno, entonces vemos ahí dimensiones de problemas que van de lo local al mundial, en el eje a la izquierda y abajo el eje del tiempo. Pero qué tipos de problemas preocupan a la gente en general? ¿Dónde vemos la mayor concentración de puntos y qué nos preocupa menos? Bueno, principalmente pues el crecimiento demográfico, ¿no? Es el primer problema que No, nos afecta. no, y la gráfica dice otra cosa. Allá lo que preocupa a la mayoría de la gente son los problemas que se reflejan la próxima semana, de inmediato, los próximos días, y son a nivel familiar. Aquí abajo a la izquierda, abajo a la izquierda. Entonces, lo que más se discute en la política y lo que más preocupa a los humanos son en un futuro muy próximo, ¿no? En los próximos días, y que nada más nos afectan personalmente, la familia, enfermedades, por ejemplo, o el presupuesto familiar, problemas que se van a presentar más lejos en el tiempo, por el periodo de la vida de los hijos, ni siquiera de nuestra vida, después de nosotros, y que afectan al mundo. Vemos ahí 5 puntos en total, o sea, muy poca gente se interesa por problemas que se presentan en un futuro lejano y no los afectan directamente personal, sino todo el mundo. Los problemas ambientales son un ejemplo que se van a presentar ahí, por ahí, ¿no? Está bien. Ok, entonces esto creo que es un punto importante, y por esto los problemas ambientales pues no obtienen mucha importancia. Adelante, por favor. Bueno, ya. Bueno, en esta... espérame, creo que... Bueno, ya. Posteriormente nos habla otro subtema en la misma introducción, que nos habla de problemas y modelos. Estos problemas que nos acojan las personas y a las cuales nos enfrentamos, pues se necesitan ser resueltos, y para ser resolvidos nos basamos en ciertos modelos, ¿no? Un modelo es simplemente un cuerpo ordenado de hipótesis acerca de un sistema complejo. Y bueno, nos encontramos con diferentes tipos de modelos, ¿no? Para resolver dichas problemáticas, ¿no? Los modelos físicos podemos encontrar que son maquetas que nos ayudan para la construcción de obras públicas, infraestructura, etc. Los modelos matemáticos los podemos encontrar en el comercio internacional, para ver cómo se entiende el flujo de ida y vuelta en el comercio y predecir ciertos futuros, ¿no? Y los modelos mentales, que son lo que básicamente lo usamos coloquialmente en el día a día, ¿no? Todo el mundo lo ocupamos, ¿no? ¿Y cómo lo ocupamos, no? Pues
en el pensamiento nosotros estamos pensando en cómo resolver dichas problemáticas. En el texto viene el ejemplo del agricultor, ¿no? El agricultor está pensando en cosechar este año, pero de alguna manera está prediciendo o está visualizando de acuerdo a la cosecha del año pasado y cómo mejorar dicha cosecha en este año. Y bueno, ya terminando en las conclusiones de los autores, en esta pequeña de la introducción que nos maneja, nos dice que si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos de este planeta, que de alguna manera en unos 100 años va a llegar en su límite y que esto va a traer consecuencias como un descenso en la población y como la capacidad industrial. La segunda conclusión que nos aporta en la introducción es que nos dice que sí podemos alterar esas tendencias de crecimiento y establecer una condición de estabilidad ecológica a través de un equilibrio ecológico, ¿no? Y esto nos va a beneficiar porque nos va a mantener un periodo más largo de tiempo, ¿no? Y este equilibrio global se puede de alguna manera diseñarse a partir de que cada ser persona puede satisfacer sus necesidades básicas de manera igualitaria, ¿no? De manera igual de oportunidades, ¿no? Y en la tercera conclusión que nos dice es que si los seres humanos deciden empeñar sus esfuerzos en lograr esta estabilidad ecológica, en vez de en vez del primero que nos dice que es las tendencias actuales, vamos a tener una mayor probabilidad de éxito de sobrevivir eh, la población. Y bueno, ya pasando en el primer apartado, ya pasando sobre el primer apartado de naturaleza del crecimiento exponencial, nos habla de qué es un crecimiento exponencial, ¿no? Para empezar a cuestionar lo del libro posterior. Y un crecimiento exponencial una cantidad que acusa del crecimiento exponencial cuando aumenta una proporción constante. Es decir, el periodo de tiempo también es constante. Pues podemos ver como las imágenes. Bueno, como seguimos, esta naturaleza del crecimiento exponencial es constante cuando las variables X y Y son constantes. Es decir, si una variable, en este caso X, no es constante, no podemos tener un crecimiento exponencial, ¿no? Y un ejemplo que nos muestra en el libro es el consumo mundial de fertilizantes, ¿no? Que aquí podemos ver un ejemplo de un crecimiento exponencial, ¿no? Otro ejemplo que nos menciona en el texto es el del banco. El del banco, el cual nosotros invertimos 100 pesos y el banco nos da 7% de interés. Al final del año vamos a obtener 107 pesos. Si ese dinero lo invertimos nuevamente, vamos a obtener mayor ganancia y ya el interés ya no sería del 7%, sino sería del 7.49%. Es decir, que al final del año tendríamos 114.49 pesos, ¿no? Y también otro ejemplo que nos menciona es el tablero de ajedrez. Este cuento muy, no sé si, bueno, muy conocido, que de acuerdo a cada cuadrícula, el rey le tiene que dar ciertos granos de arroz, ¿no? Y conforme va pasando las cuadrículas, el porcentaje o el crecimiento exponencial del grano de arroz va a ser mayor. Y bueno, el modelo de dinámicas de sistemas. Bueno, el crecimiento exponencial es un fenómeno dinámico, lo que va a implicar que los elementos varían con el tiempo, no van a ser constantes, no van a ser iguales en el año con año. Ejemplos sencillos como mencioné, como el de la cuenta del banco, pues es un ejemplo sencillo para explicar este crecimiento exponencial. Sin embargo, cuando
las cantidades crecen simultáneamente en un sistema y todas ellas se interrelacionan, se vuelve aún mayor complejo explicar el análisis de las causas de dicho crecimiento, ¿no? Y esto, el autor nos, para explicar este crecimiento exponencial simultáneamente dentro del sistema, nos maneja un modelo que ayuda a explicar el comportamiento de las causas. Este modelo se llama el modelo de dinámicas de sistemas. Es un modelo que ocupan estos autores para explicar las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el ser humano, como el crecimiento de la población, el estancamiento económico, la contaminación, en fin, este modelo va a servir para explicar dichas problemáticas. Y bueno, este modelo de sistemas nos va a ayudar a que cualquier cantidad que crezca exponencialmente tiene de alguna manera relación con un círculo, con un circuito positivo de retroalimentación o un círculo vicioso. Aquí en este ejemplo aquí en esta imagen podemos ver que es un circuito positivo de retroalimentación o un círculo vicioso. Bueno, en el texto nos explica para entender mejor, es que volvemos al tema del banco, ¿no? Que es para explicar un poco mejor este modelo. El interés añadido va a ser el dinero con el que nosotros queremos empezar a nuestra cuenta de banco. Es decir, como volvemos al principio, si nosotros de interés añadido ponemos 100 pesos al banco, el dinero, la tasa de interés que nos da el banco es del 7%. Es decir, si al fin de año nosotros vamos a tener, si guardamos nuestro dinero al fin de año, nuestro dinero vamos a obtener 107 pesos al final de año. Si ese 107 lo volvemos a depositar nuevamente al banco, nuestra tasa de interés ya no sería del 7%, sería del 7.49%. Y al final del año tendríamos 114.49%. Y así sucesivamente, si seguimos añadiendo nuestro dinero al banco, esto se vuelve un círculo vicioso porque entre más dinero añadimos al banco, más ganancias vamos a tener y así sucesivamente. Por eso es que el autor lo domina como un círculo vicioso. Haciendo un paréntesis aquí un poco, nos habla sobre este crecimiento exponencial de la población mundial, ¿no? Y como podemos ver que en el año 1950 al año 2000 observamos que hay un crecimiento exponencial amplio, ¿no? Amplio, bastante. Y algunas predicciones que nos dicen que para el año 2030 vamos a ser 8.500 millones de habitantes. Y para el año 2050, 9.7 millones de habitantes. Y que para el año 2100 vamos a obtener 11.200 millones de habitantes. Y bueno, los países más poblados del mundo, nada más para que... Eso no es tema del texto, seguimos, por favor, ¿no? Bueno, Okay. Aquí es otro tema importante para explicar el comportamiento del crecimiento exponencial de la población, ¿no? Como vimos, este circuito positivo de retroalimentación que expliqué anteriormente, pues dentro del comportamiento del crecimiento de la población tenemos un circuito positivo que se va a referir al número de nacimientos anuales, ¿no? Este crecimiento anuales va a hacer que haya un aumento en la población, ¿no? Año tras año, entre más número de nacimientos, mayor promedio de fecundidad vamos a tener año con año y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, también como vemos, del lado derecho vamos a tener un circuito negativo de retroalimentación. Esto se va a encontrar basado en las defunciones. Las defunciones van a determinar el crecimiento o la disminución de la población.
en este caso, si una población no registrada de funciones, su crecimiento sería exponencial mayor a la que tenemos actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos de funciones y por nacimientos, pues sería muy, muy amplio el número de población. Sin embargo, si no hubiera nacimientos, pues la población descendería hasta llegar a cero, es decir, se vuelve inverso. Si no hay nacimientos, pues no hay población. Y bueno, esto para explicar un poquito de lo que viene en el texto sobre el crecimiento exponencial. No, eso tampoco está mal, no viene. Bueno, otro apartado. Porque sí, perdón, ya lleva 15 minutos, yo pedí 30 minutos de exposición como máximo, entonces, por favor, centrarse en los puntos importantes y no perderse en detalles, ¿no? Gracias. Okay. El crecimiento económico mundial, pues como vemos, hay una tendencia a la alza, igual que el crecimiento exponencial de la población. Como vemos, también los autores aplican también este modelo de dinámicas de sistemas para explicar este crecimiento económico. Y por un lado tenemos el circuito positivo de retroalimentación, que va a ser el de la inversión. La inversión va a ser la cantidad a invertir en el capital industrial, el cual vamos a obtener una producción industrial. Y esto va a hacer que tengamos una tasa de inversión. Esa tasa de inversión, si producimos nuevamente o reinvertimos nuevamente nuestro capital industrial, vamos a generar mayor ganancia. Pero igual a lo que pasa en el modelo dinámico de sistemas de la población, tenemos también un circuito positivo de retroalimentación que va a ser basado en la depreciación, que es el capital desechado anualmente, ¿no? Y esto va a determinar el promedio de vida del capital industrial, ¿no? Esto va a generar un boom o un decrecimiento, ¿no? Y va a ser cuánto tiempo va a durar dicha producción industrial. Y bueno, el autor parte de una hipótesis de que dice que el crecimiento industrial se distribuye equitativamente entre todos los habitantes. Sin embargo, pues esta hipótesis es nula, ¿no? Es rechazada. ¿Por qué? Porque los países de primer mundo son los que de alguna manera generan un mayor crecimiento industrial, ¿no? A comparación de los países en vías de desarrollo que tienen poco crecimiento industrial. Y como vemos en esta imagen, pues vemos como primer mundo o los países, en este caso de Estados Unidos, que su tasa anual de crecimiento es de 1.4% de la población, tiene un crecimiento per cápita del 3.4%, es decir, que en el caso de Estados Unidos hay una menor población, pero hay un crecimiento mayor en el per cápita. En el caso de un país subdesarrollado, como en el caso de Nigeria, vemos que de Nigeria hay una tasa de crecimiento mayor que el de Estados Unidos, pero que su crecimiento económico es del menos 0.3. Esto quiere decir que los países con menor crecimiento de población tienen mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Y bueno, mi compañero les va a explicar el siguiente apartado. Hola, ¿se me escucha? Sí, está bien, adelante. Bueno, yo les voy a platicar del capítulo 2, que se titula Límites del crecimiento exponencial. Empieza con una pregunta que es, ¿qué es necesario para mantener los niveles de crecimiento poblacional y económico en el futuro, ¿no? Entre estos elementos hay muchos, son muy complejos, muy difícil de englobarlos todos, pero los autores los dividen en dos categorías: las necesidades físicas y las sociales. Las físicas son, por ejemplo, recursos naturales, tierra, alimentos, un medio ambiente sano. Estas son un poco más fáciles de cuantificar y medir. Y por otro lado están las sociales, que son fenómenos más complejos, más difíciles de predecir. Y engloban, por ejemplo, educación, empleo, tecnología sostenida, varias políticas, mercados, instituciones. Entonces, para simplificar un poco el modelo, el análisis, los autores suponen las mejores condiciones sociales posibles, entonces se van a enfocar en
en las limitaciones físicas, ¿no? Y ya, después. Entonces, la primera de estas es los alimentos, ¿no? Empiezan mencionando que 30% de la población mundial está subalimentada, principalmente en países no desarrollados, no industrializados, y que esto se debe a que, si bien la producción de alimentos va creciendo año con año, la tasa de población, de crecimiento poblacional en estos países crece más o menos al mismo ritmo, entonces la tasa de desnutrición en sí se mantiene más o menos constante. Para complementarlo, puse esta gráfica. Podemos ver aquí distintas regiones del mundo, África Central, América Latina, Norteamérica, Europa y así, muchas. Y podemos ver del lado izquierdo, que es más gris, la cantidad de proteínas que consume una persona en dicha región, y del lado derecho las calorías. También podemos ver en las líneas punteadas la cantidad de proteínas y calorías que son necesarias por persona. Como podemos ver, la mayor parte de las regiones no llegan ni a tocar la línea, y las dos que llegan a tocarla pues, se pasan un poquito, ¿no? Entonces hay un tema también de desigualdad. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de los alimentos nos lleva a hablar también del tema de la tierra. Tal vez por cuestiones de tiempo no me va a dar demasiado para explicar bien esta gráfica, pero básicamente lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y la población aumenta y también crece la economía, se demanda más tierra disponible de la tierra que está disponible para cultivar. Entonces, a mayor crecimiento de la tierra que se necesita para satisfacer las necesidades, la tierra disponible va disminuyendo, ¿no? Y va a haber un punto en el que la tierra necesaria va a ser igual a la tierra disponible, y si nos pasamos de ahí, pues ya no va a haber más tierra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, como pudieron ver en la gráfica, la cantidad de tierra disponible para cultivar disminuye rápidamente, no solo por cultivar, porque al crecer la población y la economía, la tierra se utiliza para construir ciudades, infraestructura, poner plantas de producción. Entonces, en realidad la tierra se utiliza para muchísimas cosas. Otro tema importante es que la inversión en tierras nuevas para cultivar es muy costosa, y se genera una especie de relación de sacrificio entre si producimos alimentos o invertimos para producir otro tipo de bienes y servicios. Luego está el tema del agua, que los autores mencionan, que incluso el agua disponible para el cultivo se podría agotar antes de que la misma tierra se agote, ¿no? Y tenemos el problema que la oferta de tierra nueva para cultivar demanda mucho capital, o sea, demanda muchas máquinas y plantas productivas, instalaciones, las cuales necesitan obviamente de muchísimos recursos naturales no renovables. El siguiente tema. Creo que ese es un punto importante. El argumento principal, sí, como se observó en los años 70 al principio, para mantener esta tasa de crecimiento exponencial de la población, necesitamos lógicamente también un crecimiento exponencial de producto de alimentos, porque si no se mueven, ¿no? Si no, para sostener este crecimiento exponencial de la población, necesitamos lógicamente un crecimiento exponencial de la producción de alimentos, lo cual es imposible, es el argumento aquí, ¿no? Porque tarde o temprano se va a pegar o enfrentar un límite de crecimiento.
Claro, podemos buscar siempre nuevas tierras, ¿no? Pero la tierra cultivable en el mundo, en el planeta, es limitado. Hay tantos millones de hectáreas y listo, ¿no? Se pueden ampliar. La otra opción es incrementar la productividad por hectárea. Esto también es posible, pero también vienen límites porque necesita mucho agua, muchos insumos y también hay limitaciones, se puede haber salinización, etcétera. El argumento aquí no es posible sostener a largo plazo un crecimiento exponencial de la población porque es imposible mantener a largo, mediano, largo plazo un crecimiento exponencial de alimentos, ¿no? Eso es uno de los límites de crecimiento de población. Ahorita vamos a hablar sobre un límite de la producción industrial, por ejemplo, recursos no renovables. Adelante, por favor, ahí. Ajá, bueno, pues uno de los límites de la producción industrial es precisamente los recursos no renovables, que tardan muchísimo tiempo la tierra tarda muchísimo tiempo en volverlos a generar. Y la demanda de estos es enorme, ¿no? Y se menciona incluso en el libro que la tasa de uso de estos recursos es mucho mayor a la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, la demanda es enorme, ¿no? Y por esto, eh, precisamente, ah, por ejemplo, se pueden llegar a dar precios muy altos en estos recursos y generan también un deterioro ambiental enorme, ¿no? También otra cosa que quiero resaltar es que en el libro se menciona que hay una desigualdad en el uso de estos recursos, ¿no? Se puede hablar de países, de los que se extraen recursos y países consumidores de estos recursos, ¿no? Entonces puse por esto esta imagen del África, ¿no? Donde se extraen muchos recursos, pero en realidad las industrias que demandan estos recursos están en países industrializados generalmente, ¿no? Siguiente, listo, por favor. Luego llegamos al tema de la contaminación, ¿no? En el libro se menciona que en realidad los límites de a cuánta contaminación puede soportar nuestro planeta son muy difíciles de conocerlos, muchos no son conocidos, pero que sí se observan los efectos, ¿no? Y que se observa que la emisión de contaminantes crece también a un ritmo exponencial, ¿no? También esto tiene que ver mucho con el rezago de los procesos ecológicos, que el proceso ecológico puede de alguna manera reintegrar estos contaminantes, pero esto tarda demasiado y debido a la grandísima cantidad de contaminantes que estamos emitiendo, el proceso está saturado, ¿no? Y también otro problema es el uso de la energía, que es muy alto y que 97% de la energía se obtiene a partir de los combustibles fósiles, ¿no? Que generan muchos gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente esta gráfica que compara del eje de las Y, cantidad de combustibles fósiles en toneladas y en el X el PIB, ¿no? Podemos aquí observar la mayoría de países en el lado izquierdo inferior con PIB y emisión y uso de combustibles fósiles bajo también, y conforme va aumentando el PIB hay un mayor crecimiento económico, pues se utiliza mucho más de estos combustibles. Siguiente. Y bueno, para hablar un poquito más del proceso ecológico, mencionan lo que pasa con se me fue, con el DDT, que es un plaguicida, ¿no? El proceso ecológico que transcurre, ¿no? Lo que pasa, bueno, es que se echa el plaguicida, ¿no? El DDT,
luego este se evapora, se va a la atmósfera y luego se precipita, mucho de ello en el mar. Entonces el plancton lo consume, luego el pez se come el plancton y luego al final pues nosotros nos comemos el pez, ¿no? Entonces los efectos de estas sustancias pueden llegar incluso hasta nosotros, pero estos procesos son muy lentos, ¿no? Y hay un rezago como en cada fase. Entonces, por eso los efectos pueden aparecer mucho tiempo después y se reintegran al ecosistema también mucho tiempo después. Entonces, difícil de, de estudiar el efecto de ciertos contaminantes. Siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión, terminan con el apartado que se llama Planeta Finito, que básicamente la conclusión es que la Tierra tiene un límite para soportar las actividades humanas y el crecimiento de la población y la economía, ¿no? Y me gustaría resaltar esta idea que se plantea, que la ignorancia de los límites a los que se pueda llegar es suficiente como para tomar medidas, aparte porque pues, ya se están observando, ¿no?, los efectos negativos del crecimiento, ¿no? Y también menciona que al parecer el objetivo de la sociedad moderna es producir más para más gente. Entonces, mientras no se cambie esta lógica, en realidad, pues, y se sigue con el ritmos de crecimiento exponenciales, vamos a llegar al límite en relativamente poco tiempo. Y pues eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias por esta interesante y extensa presentación. Les voy a pedir que guarden un momento más sus preguntas y comentarios. Vamos a dar oportunidad. Déjenme resumir algunos puntos de este texto, complementando así la interponencia de los compañeros. Pero bueno, todas las preguntas se pueden hacer, por supuesto, pero déjenme resumir un poquito algunos aspectos. Para eso voy a compartir ahorita de nuevo la pantalla con algunos puntos resumidos de este texto. Bueno, este texto ya recuerdo, ya tiene medio siglo prácticamente, de 1972. Entonces, pero fue el primer texto que dije que hay límites ambientales, naturales de crecimiento de las actividades humanas, crecimiento de la población, crecimiento industrial, crecimiento hasta qué punto podemos contaminar. Y esto ha publicado por un club de Roma, que fue un club, ya, una especie de ONGs, podemos decir, organizaciones gubernamentales, que ha publicado esto. Existe también, obviamente, este texto mío que tienen ustedes en sus manos. Es una traducción del Fondo de Cultura Económica, ¿no? El original se publicó el original en inglés. Entonces, como vimos en esta gráfica con los puntitos, si se acuerdan, hay una discrepancia, una diferencia entre los problemas globales y las perspectivas humanas, porque hay diferencias notables en tiempo y espacio. Allá lo pueden ver en la página 34 del texto. Allá vemos claramente que la mayoría de la humanidad se preocupa por problemas inmediatos en el tiempo. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a pasar la próxima semana? No nos importa realmente tanto qué pasa en 30 años y menos nos preocupa lo que pasa después de nuestra vida, en 100 años. Sabemos todos, incluyendo, bueno, yo sí, seguro ustedes, pero también en 100 años ya no vamos a vivir. Muy probablemente, al menos se aguantan 120 años, pero normalmente no lo hacemos. Eso no nos importa realmente a la mayoría de la gente. Pensamos un poco en los hijos, pero es menos importante que nosotros. Eso también, y los problemas que se presentan solamente nos interesan si nos afecta directamente en el espacio donde vivimos, en tu barrio, en nuestra ciudad. Lo que pasa ahí en Afganistán
Bueno, a la mayoría de la gente nos da más o menos igual, porque dice, pues es problema de los afganos. Entonces, si no nos afecta directamente en el espacio donde vivimos y que si no afecta directamente en el tiempo inmediato, ni siquiera en nuestra vida, pensamos más en la próxima semana, próximo mes, poca gente piensa 50 años adelante. Entonces hay una discrepancia y esto creo que es un problema porque los problemas ambientales se presentan normalmente con rezago de tiempo en un futuro bastante lejano y a nivel global. Eso es la característica de los problemas ambientales y los límites de crecimiento finalmente. Pero la importancia es justo lo contrario, lo que nos afecta en este lugar, en este momento. Entonces, la política tiene este problema, a nadie le importan problemas ambientales, a pocos, porque se presentan muy lejano del tiempo en el espacio. Entonces, hay mayor interés en problemas inmediatos y a escala local y mucho menos interés de la sociedad, de la política, en problemas globales que se pueden presentar en un futuro bastante lejano. Pero los problemas, digamos, globales finalmente nos van a alcanzar a todos y a más personas. Entonces, ya podemos decir que son estas implicaciones de estas tendencias globales que deben de ser prioridad sobre los problemas personales. Entonces, allá dice que sigue la pregunta, ¿cómo enfrentar estos problemas a pesar de su naturaleza y la importancia de modelos? Bueno, los compañeros presentaron diferentes modelos que están discutidos, que se discuten en las páginas 36 en adelante. Pero bueno, ese libro, esa publicación usó por la primera vez en la historia modelos computarizados, cálculos con computadora. Recuerden, publicación fue en 1972. Las computadoras eran subprimitivas en estos tiempos, pero aún así fue la primera publicación que procesó un montón de datos cuantitativos para hacer pronósticos. Esto creo que es interesante. Si pueden ver también las gráficas en el texto, se ven un poco estos plotters, estos muy primitivos comparado con la tecnología que tenemos que hoy. Pero recuerden, es la primera publicación sobre ese tiempo usando métodos cuantitativos, computadoras para calcular tendencias a muy largo plazo a nivel global. Entonces los autores dicen que hay 5 grandes tendencias que limitan finalmente el crecimiento de la población, el crecimiento ecológico y nuestra vida en general. Esos 5 grandes problemas son los siguientes: la industrialización acelerada, crecimiento demográfico, la destitución prolongada de una parte considerable de la población, el agotamiento cada vez más rápido de recursos no renovables y el deterioro ambiental, con un cálculo de 30 años de proyección. Recuerden, la publicación tiene medio siglo, pero si vemos los problemas que identifica son bastante actualizados. Todavía tenemos problemas de nutrición, problemas de agotamiento de recursos no renovables, el deterioro ambiental sigue un problema, la industrialización y en algunos países, aunque no en todos, el crecimiento demográfico. Entonces es muy interesante que esta población que pueden considerar como muy vieja, identificó ya hace más de medio siglo problemas que todavía nos ocupan y todavía que determinan el pensamiento ambientalista. Entonces, este libro fue muy influyente en los límites de crecimiento. Y bueno, como ya dije, es la primera vez que cuando se usaron modelos con cálculos de computadoras muy primitivas. Pues recuerden que la capacidad de estas computadoras era muy baja. Solamente como ejemplo, la computadora de la primera nave espacial que llegó a la Luna, Apolo 11 en 1969, sí tenía una computadora, pero esta computadora de esa nave especial Apolo 11 tenía menos capacidad que un iPhone 5 actual. Bueno, iPhone 5 ya es viejo, dicen algunos, yo tengo que uno, pero bueno. Entonces, mi antiguísimo iPhone 5 tiene más capacidad de cómputo que la computadora más moderna de los años 70 al inicio. Entonces, bueno, así vemos interesantes cálculos.
Ok, entonces estos cálculos que hicieron este grupo de autores permiten cuantificar estas 5 tendencias y hacer pronósticos o pronosticar sus consecuencias para el futuro. Entonces las conclusiones de la modelación lo pueden ver en la página 40 a 41, por favor, revisarlo, ¿no? Ok, pero antes dicen que la tendencia general de todos estos regresos tal vez a los factores, aquí estas tendencias, es un crecimiento acelerado o, como dicen ellos, exponencial. La producción industrial de los años 70 creció de manera exponencial. La demografía, la población creció de manera exponencial. La denutrición y también el agotamiento, el consumo de recursos no renovables y el deterioro todos tienen tendencias hacia un crecimiento exponencial. Vamos a ver un poco qué significa crecimiento exponencial en el momento, pero no estamos acostumbrados a un crecimiento exponencial. ¿Qué es un crecimiento exponencial? Algunos ponen ejemplos, donde primero vemos tendencias de crecimiento lento y luego muy rápido. Entonces, es la diferencia frente a un crecimiento lineal. En lineal se aumenta siempre la misma cantidad en el mismo tiempo. Y en el crecimiento exponencial se multiplica en cuadrado en cada periodo del tiempo. Entonces hay una leyenda de tablero de ajedrez y los granos de arroz, es un cuento persa. Entonces la leyenda dice que hubo un artesano que produjo un muy bonito tabla de ajedrez con figuras, ¿no? Muy bonito, y lo regaló al rey de Persia. El rey de Persia, encantado, y dijo: me gusta mucho el tablero de arroz, tú puedes pedir lo que quieras como regalo. Dice: quiero algo muy simple, simplemente usa mi tablero de ajedrez y me pones en el primero un grano de arroz, en el segundo 2, en el tercero 4 y en el cuarto 8, etcétera, etcétera, granos de arroz. El rey encantado dice: pues eso es muy, pensaba el rey, esto es muy poco que piden los granitos de arroz. Lo que no calculó bien el rey, que un tablero de ajedrez tiene 8 por 8 cuadros, tablas, bueno, cuadritos. Entonces, ya avanzando la duplicación de los granos de arroz, a partir del tablero 52, ya no tenía ni siquiera la productividad de su propio reino. Entonces, por eso hablamos de un crecimiento engañoso. Primero parece muy insignificante, pero de repente va la curva hacia arriba muy rápido. Entonces, tal vez otro ejemplo actual puede ser la expansión de las famosas pandemias, COVID-19. Al inicio parece imperceptible y muy lento, y luego explota, es difícil de encontrar. Vemos eso en la gráfica 5, página 46. Bueno, así explica tal vez la reacción del presidente de México al inicio de la pandemia. Dijo: no hay problema, son unos cuantos, vamos a comer tacos y celebrar todos. Y luego, no calculó bien el crecimiento exponencial, y cuando se dio cuenta el gobierno que la pandemia creció de manera exponencial, ya no hubo manera de controlarla, y por eso tenemos el problema que tenemos. Estas tendencias de expansión o crecimiento exponencial, que primero parece muy poco imperceptible y luego ya no son posibles de controlar. Pero, digamos, muchos resultan independientes, normalmente no son factores únicos. Esto se explica en la página 50, por favor, de revisarlo. Pero bueno, ¿qué son esos problemas que crecen de manera exponencial y llegan a límites? El argumento principal es que sí puede haber un crecimiento exponencial, pero luego llega tarde o temprano a un fin. No puede ser constante el crecimiento exponencial. Tampoco de pandemias, porque si crece exponencialmente, vamos a tener todo el virus y se muere una parte y el resto se vuelve inmune y se acaba la pandemia. Lección de todo esto: estas tendencias de crecimiento exponencial pueden causar problemas, pero no pueden ser tendencias constantes porque llegan a un límite. Bueno, primera tendencia relevante: población mundial. Entonces, en la gráfica 5,
del libro, se muestra el crecimiento exponencial de la población humana desde 1965 y crece muy, muy lento, pero hasta los años 70 ya cada vez más rapidez en el crecimiento absoluto. Se puede medir en el periodo de la duplicación, que antes eran 100 años o 200 años, ahorita para doblar la población, no ahorita, en 1970, en la publicación, en el año de publicación del libro, 32 años nada más. Entonces, este modelo, si vamos a ver la gráfica 5, nos da proyecciones bastante exactas, por lo menos para el año 2000. Entonces, dice que si tenemos que explicar estas tendencias de crecimiento, deberíamos tener el ciclo de retroalimentación. El compañero lo explicó bien con la tasa de interés, pero siempre hay un círculo positivo y negativo. Y los círculos positivos son, entre comillas, frenados por los negativos. En el caso de la población, son los nacimientos y las defunciones. Si los dos quedan más o menos igual, lo que es la población, si los nacimientos crecen más rápido que los fallecimientos, la población crece. Si tenemos más fallecimientos, más muertes que nacimientos, baja la población. Entonces, el autor dice que si queremos explicar el crecimiento exponencial de la población mundial, necesitamos saber cuál es la causa del crecimiento exponencial de la población. Exactamente ese desequilibrio entre el círculo positivo y negativo, entre las tasas de fecundidad, de nacimientos por pareja, y la mortalidad en el siglo XX. Entonces, a partir del siglo XX tenemos menos mortalidad, pero todavía una alta fecundidad. Entonces, si se mantiene más o menos la misma tasa de fecundidad, o sea, de hijos por pareja, pero si se baja al mismo tiempo considerablemente la tasa de mortalidad, tenemos un crecimiento exponencial de población. Y eso pasó exactamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la medicina moderna, la mejor alimentación, educación, salubridad, disminuye la tasa de la mortalidad. Y si las tradiciones siguen con una alta tasa de fecundidad, tenemos un crecimiento exponencial de la población. Entonces, el crecimiento exponencial se da si no baja considerablemente la tasa de fecundidad. Esto dice el autor. Entonces, en 1972, cuando se publicó el libro, en muchos países todavía teníamos muy altas tasas de fecundidad, pero bajaron ya al mismo tiempo la mortalidad. Consecuencia, en muchos países se observaron en los años 70 tasas de crecimiento exponencial de población humana. La misma tendencia de crecimiento exponencial vemos en el crecimiento en la producción industrial. También, igual como la población, se combinan dos círculos de retroalimentación, un positivo y un negativo. En el caso de la producción industrial es la inversión nueva en capital industrial. ¿Cuántos más se construyen fábricas y maquinarias al año? El negativo, cómo se desprecia, cómo se destruye capital industrial. Si invertimos más en nueva capital industrial y se deprecia de manera igual, cada vez tenemos más producción industrial. Entonces, lo que se observó en la realidad a partir de los años 50, el círculo positivo, construcción de nuevas fábricas, maquinarias, crece mucho más rápido que el negativo. El resultado, crecimiento exponencial de la producción industrial, como muestra la gráfica 7 en el texto. Pero bueno, esto no se da igual en todo el mundo. Vemos una desigualdad geográfica de crecimiento de la producción industrial por cápita en los países. Entonces, en unos países crece más rápido que en otros, obviamente. Entonces, igual que el crecimiento de la población, sí observamos en la tendencia mundial una tendencia exponencial de crecimiento, pero este crecimiento exponencial no se distribuye igual entre los países. En algunos países africanos, subsaharianos, todavía tenemos tendencias de crecimiento exponencial. Hasta hoy en día se calcula que en unos
no sé, 80 años, Nigeria, solamente un país va a tener 500 millones de 1.000 millones de habitantes, cantidades inimaginables por esta tendencia, mientras otros países como Japón disminuyen su población. Entonces, esa tendencia es a nivel mundial exponencial, pero desigual en términos geográficos. Entonces hay una brecha, por ejemplo, el crecimiento exponencial de la producción industrial, una brecha entre países ricos y pobres, y se va a aumentar más. Pero bueno, ok, entonces esos son, podemos decir, dos tendencias claras de crecimiento exponencial, y podemos decir, pues no hay problema, mientras la producción industrial de alimentos sigue creciendo de manera exponencial y población también, no tenemos problemas. Pero los autores advierten que hay límites que finalmente no permitirán estos crecimientos exponenciales. No puede haber crecimiento exponencial, por lo menos a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Pues allá dicen primero, sí observamos mucho crecimiento en la producción de alimentos en el mundo, en el siglo XX, pero aún así, en los años 70 hay una tendencia de nutrición en la mayor parte del mundo. Los compañeros mostraron la gráfica 8 que pueden revisar en la página 69, por favor. Entonces ahí vemos diferencias notables ahí entre la producción de alimentos. Entonces todavía, dicen los autores, falta de proteínas en muchas regiones del mundo, pero el problema, hay una superficie limitada de tierras aptas para el cultivo y la ganadería. Entonces dice, ok, no tenemos crecimiento, no podemos generar un crecimiento exponencial de las tierras cultivables. Va a llegar a límites la producción exponencial de alimentos porque no tenemos suficientes tierras para sostenerlo. Entonces, advierten que en 1972, hace 50 años, ya se usó la mitad de la tierra apta para el cultivo. Pues hoy ya es mucho más. Entonces, en la... digamos, gráfica 10, que me parece muy interesante, vemos claramente en el texto que la demanda para garantizar la alimentación de una población en crecimiento exponencial rebasa su límite natural entre 2000 y 2050. Entonces, no vamos a poder sostener el crecimiento exponencial de la alimentación por falta de tierra simplemente. No se sabe cuándo no se puede aumentar más la producción, incremento de la población, pero en algún momento, según los autores, entre el año 2000 y 2050, según el texto, vamos a llegar al límite natural de crecimiento de alimentos por falta de tierra cultivable que no podemos reproducir más. Hay un límite natural en ese sentido. Entonces, los límites de la alimentación dependen de dos factores, básicamente, la posibilidad de incrementar la productividad por hectárea y sí, también el proceso de disminución de superficie agrícola. Si somos optimistas, podemos decir, bueno, hay un límite constante de tierras cultivables. Pues sí, pero también se disminuye, de hecho, la superficie agrícola porque crecen las ciudades, las carreteras, dejando, digamos, construyendo sobre tierras cultivables. Un ejemplo puede ser los ejidos, antiguos ejidos en la Ciudad de México. Bueno, hablando de la unidad Iztapalapa, de la UAM, antes eran campos, ahorita ya no se ven campos allá. En México esta superficie está disminuyendo también porque lo estamos usando para otros usos de suelo, no solamente agrícola. Entonces es solamente cuestión de tiempo cuando se cruzan las líneas donde los límites de la disponibilidad de tierra y la productividad agrícola, el incremento se cruzan y no se puede producir más alimentos. Pero bueno, los límites naturales para incrementar la producción de alimentos no solamente es la tierra cultivable, sino existen otros limitantes también. La disponibilidad del agua de riego, por ejemplo, no podemos incrementar de manera exponencial más allá, máximo de 2050, la producción de los alimentos.
eso es un límite natural que limita la producción de alimentos y limita lógicamente también la población que puede sostener la tierra, porque necesitamos un mínimo de alimentos por persona. Si no, nos morimos y baja la población. Segundo punto que menciona, que hay límites naturales, son los recursos no renovables, ¿no? Igual que la superficie cultivable, hay otros recursos naturales con disponibilidad limitada en la tierra que no se renuevan muy rápidamente, en millones de años tal vez, pero no en los tiempos tan limitados de unas décadas. Podemos hablar de petróleo, gas, como zinc, plata, entre otros, minerales básicamente y combustibles, ¿no? Entonces, digamos, son limitados, pero dependiendo del crecimiento exponencial del uso de dichos recursos no renovables, disponibilidad en la tierra se agotarán tarde o temprano. Entonces, simplemente las limitaciones de estos elementos básicos minerales como petróleo, gas, como plata, zinc y otros minerales, bueno, vamos a llegar a este límite de crecimiento. Ahí el título del libro, ¿no? Es cuestión nada más cuándo va a pasar esto, pero va a pasar relativamente pronto. Entonces, y esto obviamente, esta disponibilidad limitada de recursos renovables al mismo frente al crecimiento exponencial industrial va a causar graves problemas económicos y escaseces. Y en la gráfica 11 del texto lo pueden ver, el efecto de incrementar exponencialmente el uso de un solo recurso renovable solamente se pone en la gráfica 11 del cómo, pero depende del uso, de la intensidad del uso y la cantidad de las reservas que conocemos. Eso puede variar, no sabemos exactamente, pero es cuestión de tiempo cuando se agota, por ejemplo, el cómo. Depende si podemos agarrar más, pero se va a agotar en el caso del cómo entre 95 y 235 años en el caso de cómo. Pues tal vez podemos decir, pues esto es mucho tiempo en el futuro, no nos preocupemos, pero va a llegar. El cómo se necesita para muchos, incluso para celulares y muchos, digamos, bienes de consumo, ¿no? Entonces el argumento principal es, no importa tanto el tiempo, puede variar, depende de varios factores, pero este crecimiento exponencial del uso de minerales, en este caso del cómo, va a tener el fin, no se puede, tiene sus límites naturales cuando ya los recursos, las reservas disponibles ya no son suficientes para sostener crecimiento exponencial. Entonces es interesante por la primera vez en la historia de la ciencia, el uso de las computadoras, de los programas de computación, permiten calcular diferentes escenarios. Véanlo como un documento también histórico donde se aplicaron estos programas de cómputo en las páginas 84 a la 85. Pero eso depende de las variables, de las hipótesis aplicables, el tiempo, agotamiento económico, no físico, donde ya no se rinde, el curso varía, pero al final de cuentas es inevitable si la demanda crece de manera exponencial. O sea, si tenemos una producción o demanda exponencial, tarde o temprano la producción industrial va a llegar a los límites de la escasez de los recursos no renovables. Pues eso es conocido, pero la primera vez en los años 70, pues se acabó con el mito de crecimiento sin límites. Pero en muchos casos será en menos de 100 años, el libro se publicó hace 50, es decir, que nos queda menos de 50 años, ¿no?, para el agotamiento de muchos recursos. También, eso es interesante, creo yo, no solamente existen límites de extracción, cuánto podemos extraer, sino cuánto contaminación aguanta, puede absorber la tierra, es decir, los medios, agua, aire y suelo, ¿no?, básicamente. Entonces es otro límite de crecimiento exponencial de la población, pero al mismo tiempo de la economía, es exactamente la capacidad limitada del planeta de absorber contaminantes. Vamos a conocer algunos ejemplos muy famosos en un momento. Y el problema es que no conocemos los límites absolutos, cuántos contaminantes pueden absorber la atmósfera, el suelo, los océanos. Entonces,
no se conoce realmente todavía ni hoy los límites absolutos de la absorción de contaminantes, pero una cosa queda clara, ¿cuál es obviamente que varios tipos de contaminación también crecen exponencial, lógico. Si crece exponencialmente la población y la producción, también la contaminación crece de manera exponencial. Pero ahí hay un pequeño problema ambiental. Los efectos de esta contaminación exponencial tienen atrasos para sentirse. No se muestran enseguida, sino con atraso, a veces en décadas. Entonces, y además se pueden mostrar en lugares muy lejos de su origen. Es el ejemplo más conocido, ya discutido mucho, pero ya descubierto hace 50 años en esta publicación, es la acumulación de CO2 en la atmósfera terrestre. Ya los autores advirtieron, eso es lo más triste del asunto, que ya hace 50 años nos advirtieron y no hicimos nada en medio siglo. Entonces, la acumulación de CO2 en la atmósfera terrestre fue ya identificado como un problema muy fuerte desde 1972, es decir, mucho antes de que ustedes nacieron, ¿no? Lo vemos en la gráfica 15, los autores advierten, ya advirtieron en 72 de la problemática de lo que hoy conocemos como gases invernaderos, cambio climático, hace un siglo, medio siglo, perdón. Entonces, allá ellos advirtieron en concreto en esa publicación que la acumulación de CO2 también crece de manera exponencial y se advirtieron ya de posibles efectos ambientales y efectos en los humanos de esta acumulación. Clima terrestre. Entonces, qué triste es esto, ¿no? En 1972 nos advirtieron, CO2 es un problema, se desacumula de manera exponencial, va a cambiar el clima. Y cuando empezaron a pensar en esto, tal vez después de 2000, o sea, los primeros 30 años después de la publicación del libro, no se tomaron ninguna medida, no fue un problema porque no se fue tangible. Los efectos todavía, por su característica del efecto atrasado, no se mostraron. Si no se mostraron efectos muy observables, pues la política no reacciona argumentando, ok, se está concentrando el CO2, pero no vemos nada, no está pasando nada, no está incrementando todavía la temperatura, entonces, ¿para qué hacemos algo? Problema, si ya se muestran los efectos, ya es a veces demasiado tarde. Entonces, otro problema de los límites de crecimiento de la población, de nuestro consumo, de la producción, es también no solamente la contaminación de la atmósfera, sino también la contaminación de agua marino, que se puede tener efectos negativos en la pesca. Todos los problemas que notamos hoy de manera muy fuerte, pero nos advirtieron ya, pueden leerlo en la página 100, en la página 1, ya hace 50 años. Tristemente no se tomaron medidas a tiempo. Bueno, claro, los autores reconocen que no se conocen ni los límites superiores de la capacidad de absorción de los contaminantes ni sus efectos concretos en los humanos. Esos son variables desconocidos, pero tampoco se conoce exactamente los tiempos de reacción, como dicen los ecólogos, o rezago de medio ambiente para que responda a la acumulación de los contaminantes. Eso depende de muchos factores, de tipo de contaminantes. Otra cosa sí son contaminantes en el agua, en la atmósfera, en el suelo, del ecosistema de que estamos hablando, de su típica reacción. Lo único cierto es que sí nos van a dar, va a reaccionar. No sabemos cuándo y no sabemos con qué intensidad, ¿no? Y eso lo hace más difícil de prever y tomar medidas, por eso no se tomaron estas medidas. Tal vez regresamos una vez más. El problema es que los tiempos de reacción son lentos, no conocidos y no sabemos los efectos reales. Entonces no se hizo nada contra el cambio climático hasta el año 2000, 2005. 30 años sabiendo los problemas en general, pues pasaron porque no se manifestaron de inmediato los efectos, no los medimos bien, eran difusos. Entonces se argumentaba, esos son cambios climáticos naturales, el clima nunca es el mismo, no nos va a afectar, hasta que ya viene entrando al siglo XXI,
se dieron cuenta, esta cosa ya se va a manifestar, pero se va a manifestar muy fuerte, y todo el mundo habla de repente de cambio climático, que ya se advirtió en 72. Concluimos tal vez, los autores más bien concluyen, no yo, los autores. ¿Cómo concluyen? Pues lo más obvio que vivimos en un mundo finito donde no puede haber un crecimiento infinito. O sea, si el mundo es finito, si digamos los límites naturales nos ponen límites, no podemos sostener estos crecimientos infinitos que estamos acostumbrados, por lo menos no a largo plazo. Eso creo que sí tenemos que ver. A corto plazo tal vez sí, pero no a largo plazo, ni a mediano. Pero hay mucha incertidumbre cuando la humanidad llegará a esos límites de crecimiento en este mundo finito. No sabemos cuándo se hace insostenible la extracción de petróleo, cuándo se hace insostenible la quema de combustibles. No lo sabemos. Tampoco conocemos o se conocen las consecuencias ambientales concretas, ni menos las económicas y sociales, si no se aceptan los límites y se toman ciertas medidas. Eso es un problema político. Si no sabemos cuándo se van a manifestar los límites de crecimiento, ni sabemos cuáles son exactamente sus consecuencias ambientales, económicas y sociales, en la política no se toma en serio, dice, hay incertidumbre, no sabemos, entonces mejor seguimos con lo conocido, y eso es muy peligroso, porque después de un tiempo ya no se pueden tomar medidas. Ok, esto creo que voy a terminar aquí. Estas observaciones complementarias de la exposición muy interesante de Enrique y de Javier. Y yo creo que ya podemos pasar, porque ya llevamos más de una hora, a preguntas y comentarios. Si los tienen, lo pueden hacer por escrito en el chat o bien hablando, activando su micrófono. Adelante, por favor. Profesor. Sí. Ahora que estuve viendo eso de lo que vemos a corto plazo, ¿por qué, por qué incluso se ve como sociedades que pierden oportunidades, como por ejemplo, ¿por qué se ven como poco ambiciosas a las personas que, ¿cómo decirlo?, que llegan a cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, me hizo recordar que vio de lo que se pidió, un caso como Bolivia. Bueno, lo digo sí, adelante. porque en algunos videos, algunas opiniones critican mucho a Bolivia porque no explota el litio. Y muchos dicen, ¿por qué su gobierno no explota el litio? Y muchas de las razones es porque incluso para extraer el litio se requiere una política extractivista que tiene que pensar a corto plazo, pero no a largo plazo, porque esa gente tiene que cuidar sus recursos naturales. Me hizo pensar que sin el pensamiento capitalista, o sea, se piensa nada más por lo corto plazo y no para largo plazo. Bueno, yo creo que eso no tiene que ver tanto con el sistema económico, porque también tenemos gravísimos problemas en países socialistas que son a veces peores. Eso creo que es la cuestión de las consecuencias que se manifiestan lejano en el tiempo y lejano en el espacio. Las consecuencias del consumo, de la producción exponencial, de la extracción y la producción de contaminantes no se manifiestan de inmediato. Pueden pasar siglos no, pero décadas incluso hasta que se manifiesten. Entonces, es muy humano de no pensar en problemas que se manifiestan en décadas. Por ejemplo, nosotros tomamos mucha cerveza y fumamos, ¿no?, sabiendo que esto nos va a causar problemas a final de nuestra vida, en 30 años. Un fumador, por ejemplo, muchos no dejan de fumar porque dicen, ok, pues qué importa si muero 5 años antes, ¿no? Bueno, tal vez más o menos, pero eso creo que esas posibilidades de
transportar, de dejar los problemas para el futuro, para generaciones de futuro y para, digamos, otros países que ni siquiera ahí causan el problema, la hacen más complicado porque la tentación es seguir con esto, ¿no? Si no me afecta ahorita mismo y si me afecta tal vez a mí también o tal vez a otros, ya es muy difícil tomar medidas. Y los autores de este libro dicen que cuidado con esta visión, porque si pensamos así, el problema van a tener generaciones de futuro y todo el mundo, o países que ni siquiera tienen la culpa, por ejemplo, cambio climático, los producen los gases invernaderos, son unos pocos países y otros no producen tanto, pero todos nos va a todos a afectar de la misma manera el cambio climático. Entonces, esta situación hace muy difícil porque para que tengan éxito las políticas ambientales y que tengan más importancia las políticas ambientales, y piensa nada más en los partidos, en los políticos, cómo quieren ganar elecciones. Muy pocos partidos políticos hablan de futuros problemas ambientales que se pueden manifestar en 50, 70 años a nivel mundial. Pues no, la gente gana las elecciones con problemas que preocupan a las gentes de manera inmediata, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, eso es un argumento central, yo creo que de este libro. Cuidado con eso. Hay que tomar medidas a tiempo, aunque todavía no podemos ver las consecuencias, pero más vale tener mucho cuidado, frenarlo al tiempo, tomar las medidas antes que sea demasiado tarde. Tristemente nos advirtieron hace 50 años con, por ejemplo, la acumulación de contaminantes en los medios. No se manifestaron todavía en 57 ni en 80 mucho, entonces dejamos el problema al futuro, pero ahorita lo tenemos y es muy difícil ya resolverlo. Ok, tal vez eso es parte de la respuesta. ¿Hay más dudas, preguntas? Bueno, si no es el caso, pues gracias por su presencia y su atención. Sí, Gracias también a Enrique y a Javier. ¿Sí? ¿Hay otro comentario? también ahorita me hizo pensar mucho, ahorita me hizo recorrer mucho de esa visión cortoplacista. Parecería que, no sé, estuve pensando mucho en algunas cosas que incluso se ven como, o sea, que incluso algunas medidas, bueno, cuando se habla mucho a veces de cambio climático, también a veces se relaciona mucho con cuestiones así de riqueza y de pobreza a veces, porque incluso a veces Ya no, creo que ya no se escucha. Pero sí va a contestar, está vinculado con diferentes tendencias. La distribución de los costos de los problemas tampoco va a ser igual. Algunos les va a afectar más a otros, ¿no? Y esto hace más difícil también la solución de los problemas. ¿Sí? Bien. sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que también, también a veces, tiene que ver mucho con los estilos de vida que incluso se llegan a tomar, porque a veces los estilos de vida que se toman tienen que ver mucho con cómo mostrar la riqueza. Sí. Por ejemplo, a veces, en sociedades de consumo, se tiene que mostrar la riqueza por medio de conseguir cosas nuevas. Y esto va en relación con ciertas políticas que se generan, por ejemplo, en la electrónica, Sí. con respecto a la obsolescencia programada. Sí. De que algunos productos los hacen desechables a cierto tiempo con tal de obligar al consumidor a
a que consiga otro producto nuevo. Sí. Y a veces es muy difícil llegar a decirlo, a generar políticas contra esa política. Bueno, contra esa idea de la obsolescencia programada. Sí, pero las consecuencias de esta obsolescencia programada es el crecimiento exponencial de celulares que observamos, ¿no? Realmente tenemos un crecimiento exponencial de productos electrónicos domésticos y las consecuencias de estos consumos en la contaminación se van a dar en un futuro lejano y a veces las chatarras se exportan, ni siquiera se manifiestan en los países de mayor consumo, sino en otros, porque los exportamos la basura a otros. Entonces, tenemos esta posibilidad, dicen autores, de trasladar los problemas que causan nuestro consumo exponencial de estos productos hacia el futuro, que otras generaciones lo resuelvan, o otras poblaciones y países lidian con estos problemas, porque el cambio climático afecta ciertas islas del Pacífico más a otros países, ¿no? Hay diferencias geográficas también en la afectación de los problemas ambientales. No nos afecta a todos de la misma manera. Esto creo que lo hace complicado tomar medidas populares porque siempre el argumento es no sabemos exactamente qué efectos tiene, cuándo va a tener, a quién la va a afectar. Si no tenemos certidumbre científica sobre estos puntos, mientras tanto no hacemos nada y seguimos con la cuestión general, bueno, conocida, ¿no? Hay una pregunta de Jessica como yo, ¿qué se puede hacer para disminuir? Uy, déjenme ver. Se fue. ¿Qué se puede hacer para disminuir el crecimiento poblacional? Ya que esto no se puede ser infinito, podemos encontrar una forma de soportar la demanda de recursos. Sí, pues la respuesta es, algunos países toman medidas drásticas como China, hacen leyes, bueno, publican leyes y implementan leyes para controlarla. Obviamente, dicen que una pareja puede tener un hijo si no hay sanciones económicas e incluso penales. Esto pueden hacer en dictaduras como China, ¿no? Allá el gobierno puede decir, ustedes van a tener un hijo y si no, si tienen dos, van a tener las consecuencias y, bueno, amenazan. Y esto funciona muy bien. No es muy democrático, tal vez no muy humano, pero funciona. Entonces, por un lado, algunos países como China toman medidas muy drásticas. Otros son tendencias sociales, tiene que ver mucho la fertilidad de mujeres, sobre todo de su nivel socioeconómico, su formación. Más el nivel de formación, menos hijos tiene. Pregúntense, señoritas, ¿cuántos tienen? Ustedes van a tener un nivel muy alto, relativamente alto, una licenciatura, y van a tener menos hijos en promedio, estadísticamente hablando, que personas que tienen la primaria no terminada o tienen ingresos bajos. Entonces, ahí la solución sería mayor educación, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, hay políticas públicas, digamos, y eso sería la población. Pero algunos expertos dicen no deberíamos fijar como los autores solamente en la población, sino en el consumo per cápita, por persona. Lo que nos preocupa no es tanto si crece 10 millones más un país, sino está creciendo nuestro consumo por persona, por ejemplo, de ciertos metales, como pueden ver en este iPhone 5. Bueno, antes la gente no consumía tantos minerales porque no había celulares, ¿no? Lo único que teníamos, bueno, cuando yo era más o menos terminando la preparatoria, era teléfono fijo para toda la familia. Entonces existía un solo teléfono fijo por familia y lo usamos. Ahorita de la familia todos tienen por lo menos un teléfono fijo, un módem, una computadora y no sé, 2, 3 celulares. Entonces tenemos ahí un consumo mucho mayor de minerales que hace 30, 40 años, ¿no? Entonces allá también tenemos que ver un poco qué sustentable es esto y qué se puede hacer para bajar el consumo exponencial de ciertos recursos.
Si somos muy cínicos, podemos decir, bueno, no tenemos que hacer nada, el problema se va a resolver solito, porque bueno, vamos a llegar al fin y ya no va a haber minerales como para producir células, entonces ya no va a haber celulares. Pero eso va a tener un costo económico social muy fuerte. Entonces los autores recomiendan más bien tomar, en lugar de no hacer nada hasta que chocar los límites de crecimiento con los límites naturales, nos frenamos antes la población, pero también el consumo por persona para no ni siquiera frenar con los límites de crecimiento. Si aceptamos que vivimos en un mundo finito, tenemos que aceptar primero que el crecimiento infinito es imposible, ni de la población, ni del consumo, ni de la contaminación. Esto creo que debe ser un consenso. Y pues la pregunta que se hace para disminuir estas tendencias de crecimiento infinito. Ya mencioné algunos temas sobre la población, para limitar la población. Ahorita la pregunta es cómo podemos limitar el consumo. Un ejemplo puede ser políticas fiscales, poner impuestos, ¿no? O prohibiciones. Podemos poner tal vez un impuesto ambiental sobre la gasolina, porque el consumo de la gasolina es un problema, ¿no? Quemamos demasiado combustible. Sí. Que eso no generó después problemas sociales? Me recordó, el impuesto a la gasolina me recordó mucho el asunto de los chalecos amarillos. Sí. Sobre todo porque no se puede aplicar en muchos lugares, dado que algunos sitios, por las lejanías del vehículo de el transporte, el vehículo como el automóvil se volvió un producto, más un instrumento que algo de lujo. Sí. Y los autos que conocemos de ahora eléctricos son, son ahorita en este momento más productos de lujo que productos de primera necesidad. Sí, eso sí es un problema. Sí, hay a veces hay soluciones lógicas que poner políticas para limitar el consumo de combustibles, el uso de automóvil individual, por supuesto, porque no puede haber este crecimiento exponencial. Pero esas medidas son muy difíciles de implementar porque hay resistencias sociales sobre esto, ¿no? Y la tendencia que esos efectos ambientales del crecimiento exponencial, los límites que vamos a chocar en algún momento, se presentan no de manera inmediata, ni siquiera en los próximos años, sino más bien en las próximas décadas. Y esto hace muy poco popular políticas de incrementar el precio de gasolina mediante impuestos superiores o cualquier política como imponer un impuesto sobre el uso de recursos de celulares para hacer más caros los celulares. La resistencia es obviamente muy fuerte. Y por eso no vemos incrementos sobre la gasolina significativos. Por eso tampoco vemos todavía impuestos ambientales que limitan el uso permanente o cambio permanente de celulares, por ejemplo, ¿no? Entonces también existe una dimensión política y social económica que limita también nuestras posibilidades de atender los límites de crecimiento, por decirlo así. La resistencia es muy fuerte, entendemos que existen esos límites, creo que el libro lo deja muy claro como mensaje, y la pregunta es qué podemos hacer para no chocar con esos límites y afrontar los costos ambientales, sociales, económicos tremendos que nos va a traer esta tendencia de dejar fluir las cosas sin intervenir. Eso sí está claro, pero no sabemos cuándo y cómo nos va a tocar. Y esto explica un poco la inactividad pública que observamos. O en casos contrarios, ¿no? El negacionismo de
Creo que hay un problema de audio. Sí, pues, algunos los niegan, ¿no? Como el presidente Trump, ¿no? De cambio climático. También es una estrategia política argumentando si no tenemos certidumbre científica, esta cosa no existe y seguimos como ya lo conocemos. Esto es otro problema. La incertidumbre se puede interpretar políticamente como algo incierto, algo especulativo, o incluso una fantasía, y presidentes como el señor Trump, expresidentes afortunadamente, pueden aprovechar esto para no hacer nada contra estas tendencias, ¿no? Bueno, creo que ya nos pasamos un poco tiempo, pero bueno, ok, una última pregunta, comentario, tal vez de un compañero. O sea, Oscar ya creo que comentó mucho, tal vez otros compañeros también quieran comentar algo. Profesor, yo ayer estaba viendo, o sea, no quiero tomar mucho tiempo, pero ayer estaba viendo que Japón va a soltar como toneladas en litros de, de desechos radioactivos que tienen desde su último terremoto, que fue como muy grande, pero según ellos están haciendo como esta idea de, como, bueno, no sé, no soy química, pero lo van a disolver un poco, pero no le pueden quitar un componente de hidrógeno porque solo no pueden, o sea, como que la química no les da para tanto, y lo piensan verter en el centro del mar, y varios países están como de acuerdo, creo que Biden está de acuerdo porque cumple con las reglas que han puesto como los ambientalistas y todo, sin embargo hay otros países que los están culpando como de irresponsables. Eso podría ser como un efecto que nos, bueno, no, más bien, como un hecho que nos afecte a todos a largo plazo, pues porque no terminan de ser contaminantes, según yo, pero pues algunos científicos dicen que, bueno, en la comunidad científica hay como un diálogo muy grande entre si está bien o mal, porque según esto están bajo las reglas de lo permitido. Es una observación interesante, lo vamos a tratar en el siguiente texto como digamos, la tragedia de los comunes. Tal vez tiene que ver esta observación con este texto número 2 que hoy nos alcanza, una disculpa, lo tenemos que presentar el próximo martes, texto 2. Existen, digamos, en el mundo recursos comunes que no son de nadie, donde nadie que tiene control. Los océanos fuera de los límites territoriales de los países, o sea, el alta mar, si lo quieren ver así, no es bajo ningún control de nadie. No son territorios, digamos, controlados por ningún estado, más allá de las 200 millas de la costa, millas náuticas, pero bueno, en medio del Pacífico no hay ningún estado. Entonces ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. Son los recursos comunes, los océanos, en buena medida. Entonces, eso es otro problema que nos ocupa la próxima clase. ¿Qué hacemos con estos recursos comunes que se pueden gestionar directamente, donde no existe una posibilidad de gestión? Entonces, si en medio del Pacífico no hay control, no podemos hacer nada. Entonces, Japón puede hacerlo independientemente si hay resistencia o no, porque no hay control sobre el océano. Eso creo que le dejamos tal vez ese aspecto para la próxima clase con el tema sobre los recursos comunes. Bueno, cerramos con un último comentario del chat, porque bueno, ya nos pasamos de tiempo. Sí, bueno, que tiene que ver con políticas como Corea, China, sí, es cierto, pero yo creo que el punto principal es existen todavía muchos recursos que son de todos y no hay control de ningún actor concreto. La atmósfera es uno. Todos los países pueden contaminar como lo quieran porque se dispersa finalmente en la atmósfera entre todos y no hay control mundial sobre la atmósfera. La atmósfera terrestre es un recurso común que es de todos, pero al mismo tiempo, si es de todos, todo el mundo puede usarlo o contaminarlo, en este caso, como quiera, y es muy difícil controlarlo. El alta mar fuera de los límites es otro ejemplo, y este problema nos describe Garrett Hardin en el segundo texto
¿Qué vemos? Bueno, ok, voy a cerrar ahorita. Si hay más preguntas, con mucho gusto lo podemos discutir la próxima vez. Nada más quiero mencionar para los que todavía no tienen texto para exponer, todavía existe la posibilidad de presentar el texto 5, 11 y 12. 5, 11 y 12 todavía disponibles para los que todavía no tienen textos. Entonces vamos a tener textos para todos. Hay equipos de 2 personas, alumnos que pueden presentar uno. Ok, muchas gracias. Yo creo que fue un texto muy interesante. Muchas gracias de nuevo a Enrique y a Javier por su trabajo de exponerlo, y gracias también por sus comentarios y observaciones. Bueno, seguimos el próximo martes, entonces a las 10, y presentamos, si todo va bien, presentamos el texto 2 y 3, ¿no? Déjenme nada más confirmarlo. El texto 2 nos van a presentar, me permiten checar mi lista. Sí, tengo Oscar Torres Mendoza, texto número 2. Y por favor, el próximo martes, porque no nos alcanzó hoy, pero no hay problema, lo vamos a hacer. El texto 3, que tiene que ver con esto, nos va a presentar Gina Valverde, ¿no? Junto con Rafael Sí, Gómez, profesor. por favor, Sí, texto profesor. 3. La idea es, sí, la idea es entonces, digamos, tiene la presentación, tengo que cerrar la presentación. Permiso. Ok, ya tenemos la cámara otra vez. Entonces, seguimos la próxima clase. Por favor, texto 2 y texto 3, presentación, y también para todos los demás, la lectura también de texto 2 y 3 para la tarea es leer texto 2 y 3 para el próximo martes. Antes de la clase, por favor, para seguir mejor la presentación de discusión. Gracias por su atención. Me quedo un poco más aquí en la línea, y a los demás, por favor, que tengan una bonita tarde y nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Profe. Gracias, buenos días. Profesor, disculpe, Okay, sí, ¿qué pasó? Quédense en línea, sí. Hola, profe. Acaba de mencionar que tiene el texto 11 disponible. Sí, es correcto. Usted es... Aleida Ojeda. Ay, Aleida ¿perdón? Ojeda. El texto 11 dice. Texto 11, ok. ¿Me manda en el chat su nombre otra vez? Claro, en el chat de aquí. Sí, más fácil. Y veo aquí que Gilibert Lara Sánchez quiere presentar el 12, ¿es correcto? Ok, entonces el 11 lo voy a apuntar para Aleida Ojeda. Muy bien, el texto 12. sí, ese lo presentaría yo, Ramsés, con Giribet. Ok, déjeme apuntarlo. Sí, pues eso voy a hacer de la manera antigua, pero tenemos tiempo para eso. Sánchez, lo voy a poner en mi lista. ¿Y con quién? Gilibert. ¿Y quién más? Ramsés, ok. Ramsés, y su apellido está... Fernández Mendoza. Fernández Mendoza, ok. Perfecto. Ok, entonces ya lo tenemos apuntado. Profe, yo igual no tengo texto para exponer. Bueno, entonces hay dos opciones. El texto 5 es una opción, o el texto 11 junto con la compañera Aleida Ojeda. No, pues no sé. No, pues no sé, usted. Pues si quiere, deme el 5. Ok, sí, se puede. Entonces, su nombre otra vez es... ¿Te lo escribo en el chat? Sí, lo veo aquí. Manuel Alejandro Parral Alejandro. Arana. Ok. Alejandro
Ok, está bien. Sí, entonces lo apunto el sexto 5, ¿no? Pero apunto solo si quiere hacerlo con una compañera o un compañero está bien también, ¿no? Pero también lo puedo hacer de manera individual. Lo mismo se aplica a Leida con el texto 11, ¿no? Sí, profe, gracias. Sí, está bien, Ok. profesor. Ok, entonces preparan su ponencia. En el cronograma pueden consultar la fecha, cuándo, ¿no? Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego, luego. profesor, gracias. Hasta luego, bye.